Baishapa, Ñandeyara Penderobasa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestra clase, accidentes del verbo, hoy tenemos accidente de forma. Quiero que me atiendan. Ñeeteba usaya ñemoambue significa accidentes de forma del verbo. Concepto. Ojeshauka ba eishaitepa oyeyapo ñeeteba remimombe omoneipa ombotobe tera oporandupa. Los accidentes de forma indican si la acción del verbo es afirmativa, negativa o interrogativa. El accidente de forma se clasifica según su forma afirmativa, forma interrogativa y forma negativa. 3 son. Hoy les traje 2. La número 1, usaya omoneiba, significa forma afirmativa. Concepto. Dorekoi ñeeku usayare hewa, con enunciado normal sin partícula. Ñeeteba. Ñeeteba es verbo. El primer verbo, rambosa, es un verbo nasal por la B, que significa desayuno, desayunar. Tenemos los pronombres personales, shen, deja, eñande, ore, peja, ecuera, y las partículas prefijas, ñe, kumbo, begua, are o ña. Acá es ña porque el verbo es nasal. Ro, pe, o. Y se conjuga así. She arambosa, de rerambosa, ja e orambosa, ñande ñarambosa, ore rorambosa, pe perambosa, ja e cuera orambosa. La traducción sería: yo desayuno, tú desayunas, él desayuna, nosotros desayunamos, nosotros desayunamos, vosotros desayunáis, ellos desayunan. Nos vamos en el segundo verbo. Purahei es un verbo oral y significa cantar. Tenemos los pronombres personales y las partículas prefijas, con la diferencia que ñande es ya, porque el verbo es oral y se conjuga así: she apurahei, de repurahei, ja e opurahei, ñande ya purahei, orero purahei, pepe purahei, ja e cuera opurahei. La traducción sería: yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. Nos vamos en la segunda clasificación. Usaya oporanduba, forma interrogativa. Concepto. Oye ya pojaisha porandu ñeeteba apopupe. Ñeeku lleva la partícula pa, pico, tico, que son átonas. Átonas significa con acento prosódico, es decir, que se carga la voz. No lleva acento, pero se carga la voz. Luego tenemos las otras partículas tío y tea, que son apocopados. ¿Qué significa apocopados? Es una forma abreviada de una palabra. Tembiaishara, ejemplo. Ñeteba, verbo. El primer verbo que vamos a conjugar es yahu. Es un verbo oral y significa bañarse. Tenemos los pronombres personales. She, de, ja, e, ñande, ore, pe, ja, ecuera. Acá sí tiene partículas prefijas y partículas sufijas. Ñeeku, boubegua, ñeeku, upeigua. Se conjuga así: she ayahu pa, de reyahu pa, ja e oyahu pa, ñande yayahu pa, orero yahu pa, pepe yahu pa, ja e cuera oyahu pa. Y la traducción es: yo me baño, tú te bañas,
Él se baña, nosotros nos bañamos, nosotros nos bañamos, vosotros os bañáis, ellos se bañan. Y tenemos el segundo verbo ñani. Ñani es un verbo nasal por la ñe y por la ne y significa correr. Tenemos nuevamente los pronombres personales, las partículas prefijas y la partícula sufija, en este caso pico. Acá era pa y acá es pico. Y se conjuga así. She añani pico. De reñani pico. Ja e oñani pico. Ñande ñañani pico. Orero ñani pico. Pepe ñani pico. Ja e cuera oñani pico. La traducción sería: yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, vosotros corréis, ellos corren. Y una aclaración: pico no va unida al verbo, va separado del verbo. Pa sí, pico no. Así termina nuestra lección de hoy. Peishamos en un ame con boepu. Ya yo ya bebé.